En Colombia existe una confrontación armada que ha durado más de medio siglo. Esta confrontación se da entre tres actores armados principalmente, que surgen en contextos diferentes y que tienen unos impactos y desarrollos particulares. Las guerrillas nacen en la década del 60 como una respuesta a la ausencia estatal en lo rural, las desigualdades en la propiedad de la tierra y la fuerte influencia del comunismo que en ese momento impactaba la región, entre otras razones. El crecimiento militar y político de las guerrillas en los territorios desencadenó fuerzas colaterales que surgieron en ausencia del Estado y que en su génesis buscaban defenderse de la extorsión guerrillera, pero que posteriormente tomaron por objetivo la eliminación de una ideología que iba en contra de intereses particulares que defendían las élites regionales. Si bien las Fuerzas Armadas representan ese cuerpo que goza del monopolio legítimo de la fuerza, las condiciones políticas y económicas en Colombia propiciaron una incapacidad institucional en este cometido, que a su vez permitió la creación de alianzas con sectores regionales para el control militar y político de los territorios bajo el poder de las guerrillas. Uno de los factores que contribuyen a que este conflicto sea uno de los más largos del mundo fue la influencia del narcotráfico, pues permitió la financiación armamentista de los grupos armados ilegales hasta el día de hoy. Es importante destacar que el narcotráfico es un factor invisible que atraviesa nuestro conflicto armado, pero que a su vez tuvo con los carteles de los 80 la incidencia en la perpetuación de la violencia. Han sido más de 60 años de conflicto y confrontaciones que de alguna manera no se pueden explicar solo entendiendo los actores armados. Existen dimensiones de la política y su desarrollo histórico, dimensiones culturales de la forma en que nos relacionamos y las dimensiones económicas de desigualdad que rigen nuestra cotidianidad. Nos está cortando hambre, todo. Nosotros merecemos respeto como seres humanos. Y tenemos nuestros hijos, no gusta que la policía... Pese a esta oscura historia, hoy se avecinan tiempos mejores. En la actualidad se está negociando una paz con la guerrilla más importante y más antigua de nuestro país, las FARC. También existen acercamientos con el ELN. Hace 4 años en La Habana se habla de reforma agraria, participación política, narcotráfico y cultivos ilícitos, sometimiento a la justicia y acuerdo definitivo sobre víctimas. Los potenciales escenarios culturales, sociales y políticos que vienen después de la firma de esta negociación no están supeditados a ella misma. Estos escenarios los construimos nosotros, los construimos los ciudadanos y las ciudadanas, los construimos todos y todas. Y para ello sentimos que hay una necesidad que todos tenemos de hacer, leer y entender lo que es la memoria histórica de nuestro conflicto. La memoria es hoy un patrimonio nacional. El patrimonio nacional de este país, patrimonio nacional de nosotros y de las nuevas generaciones. La memoria nos debe ayudar a escribir la historia, que tenemos unas plumas como la de Magdalena, pero necesitamos esa historia colectiva, reflexionada, masticada y en construcción de un futuro. Es recobrar la memoria, pero no para recobrar el odio o el rencor, es para dar soluciones y para dignificar a las víctimas. Cada 9 de abril, Colombia conmemora el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado. Esta jornada, como muchas otras iniciativas, reúne una serie de acciones que propician la construcción, comunicación y desarrollo de la memoria como herramienta pedagógica y transformativa de la sociedad. Un ejercicio de memoria pues nos ayuda a ver los matices, no somos blanco o negro, no somos iguales, no pensamos igual, no vivimos ni sentimos lo mismo. La memoria histórica no solamente está anclada al recuerdo del dolor y del horror, no solamente está anclada a lo que significa directamente el daño que ejerce la violencia y la violación de los derechos humanos, sino que alrededor de la memoria histórica también se tejen las esperanzas, las resistencias y las cosas que antecedían al hecho de violencia. Estas jornadas adquieren una relevancia significativa en un país que históricamente ha silenciado las voces alternativas al oficialismo para construir versiones unívocas y excluyentes de lo sucedido. Cuando todo lo que se quiere erradicar es precisamente este sentido de comunidad, la gente a través de todas estas estrategias que nosotros vamos a ver, han construido paz, han construido civilidad, han construido tejido social, han construido memoria, han construido espacios de reconciliación. Esto permite que la sociedad se dé cuenta de qué es lo que se ha venido tejiendo por debajo de la guerra en este país. O sea, vivimos en un país que a veces no es que no tenga memoria, sino es que se hace como
como el oído sordo. Es muy importante reconocer que hay más tragedias que la de Armero o la de Palacio, o la que nos venden los medios de comunicación. Es interesarse por lo que se está haciendo, para qué lo estoy haciendo y qué quiero llegar a hacer con eso. La construcción y determinación de la memoria histórica es entonces fundamental para la dignificación de las víctimas del conflicto, así como también lo es para la prefiguración de un posconflicto que priorice la paz con justicia social, verdad, reparación y garantías de no repetición de los hechos violentos. Somos un país que ha pasado por 50 años de conflicto y tristemente en la ciudad de Bogotá sentimos que esta guerra no es nuestra. ¿Qué es para mí el posconflicto? Es una puesta en escena de todos los actores. Es una acción voluntaria de recuperarnos. Aprender a tramitar nuestras diferencias y en ese trámite tal vez logremos, digamos, hacer como una construcción colectiva. Es el fin de la guerra, pero también es todo el proceso de construcción que se viene hacia adelante. Vivir en dignidad, entonces tener mi alimentación y no ser como ostentoso, estar tranquilo, no tener que estar saliendo de mi casa y mirarse a la esquina para ver para dónde voy, si es que me va a pasar algo. Yo diría, para referirme a la situación colombiana, los colombianos decentes que soñamos con un país democrático en donde los niños guayú y los ancianos no se sigan muriendo de desnutrición. Existen otros escenarios que permiten el debate y la construcción de paz, como la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Allí el surgimiento de encuentros posibilita el intercambio de experiencias, propuestas y vivencias como forma de democratizar la memoria. Uno de los ejes centrales de los debates que se propician en la feria tiene que ver con las condiciones y necesidades del país para la construcción del posconflicto, el cual entendemos debe construirse desde miradas críticas que interpelen las potencias, pero también las limitaciones de nuestra sociedad. Entonces, la pregunta por la paz no es solo la pregunta por qué va a hacer el gobierno y la delegación del gobierno en La Habana, o qué van a acordar las FARC en La Habana, sino también qué vamos a hacer nosotros en nuestras vidas cotidianas. Bueno, lo que necesitamos para realmente consolidar la paz, para hacer de este proceso una realidad, necesitamos primero que todo una sociedad consciente, una sociedad que siente empatía con lo que el otro ha vivido, una sociedad que se moviliza. Entre más cerca está el fin de la guerra, más fuertes son los fantasmas que alimentan el temor al nuevo contexto. La democracia y la ciudadanía no solo se fundan en derechos y deberes sociales y políticos. Hay otro principio que anima a la ciudadanía. Ese principio es el de la solidaridad. Hay sectores políticos, económicos, militares y sociales muy fuertes que no le juegan a la salida política negociada del conflicto y que de diferentes maneras tratan de obstaculizarlo. ¿Creo en la paz? Sí. Y no creo en la paz como concepto o como un asunto político. Creo en la paz, una cultura que se construye. Sin un aparato de justicia más eficiente y más cercano a los ciudadanos, pues no vamos a superar la violencia. Sí es posible y es necesario, y el proceso de negociación política debe conducir a eso, que las fuerzas insurgentes se conviertan en movimientos políticos legales, y entre más fortaleza tengan, más fortaleza logren al salir de la guerra, tanto mejor para la institucionalidad democrática. Una cosa es un Estado afrontando una guerra interna y otra cosa es un Estado sin guerra interna construyendo pactos de convivencia con los diferentes sectores de ciudadanos. En ese momento, cuando yo digo, yo puedo, empiezo a ser un sujeto histórico que se asume con capacidad de transformar la realidad. Esta no es la paz de Santos, esta es la paz de todos. ¿Qué podemos hacer para construir paz ya, desde ahora mismo, independientemente de que se firme un acuerdo en La Habana o un acuerdo con el ELN? Y en particular esa pregunta no es solo una pregunta, digamos, política, es una pregunta
¿Qué es la paz entonces? No podemos esperar de la paz un escenario ingenuo deshabitado de conflictos y desacuerdos. Por el contrario, se trata de un esfuerzo común mayor que nos reta a la posibilidad del desencuentro sin el uso de la violencia. La paz tampoco será aquel contexto que por sí solo nos libere de las relaciones de injusticia, exclusión y desigualdad que tanto han influido en el conflicto armado colombiano. Al contrario, la superación de estas relaciones son la verdadera paz. Consideramos entonces que el primer paso de este cometido es el reconocimiento de las víctimas. Y lo tengo que ocultar entre la gloria y el verbo. Y lo tengo que ocultar entre la gloria y el verbo. Santa María. La guerra sí tiene unas víctimas que la idea no es revictimizar. En un contexto de conflicto, la gran característica es que los derechos se desconocen. Y cuando los derechos se desconocen, también se desconocen las víctimas. Porque para que pueda haber una guerra, que significa la sistemática violación de los derechos de alguien, sí se necesita de una u otra forma despojar a estas personas de todo, y eso todo iría en la palabra, se necesita despojarlas de su historia. No se trata de que nos pidan perdón, se trata de que el Estado nos garantice que eso no va a volver a pasar. Que nos quite ese miedo que tenemos las víctimas a que eso se vuelva a repetir. El perdón es un estatus individual, es una decisión personal que está enmarcada en un proceso de sanación, pero que requiere de una responsabilidad estatal para garantizar unas condiciones del perdón. O sea, yo no puedo perdonar de corazón si de alguna manera no devuelven un poco el daño que me han realizado, si de alguna manera no dignifican a esa persona que decían que no era guerrillero y le dicen el nombre por el que era, y dicen por qué fue que lo asesinaron o cuáles eran los intereses que estaban detrás de esa persona. Debemos, evidentemente, pues hacer un aporte entre todas a la reconstrucción de la memoria histórica. Entonces, partiendo de la idea que muy repetida siempre por las mujeres, y es: yo recuerdo porque yo siempre voy a recordar eso. A mí nadie me va a quitar un pedazo del cerebro y a olvidárseme que me violaron y que, bueno, todo eso. Pero el problema es que yo siempre voy a recordar, pero y la gente, las demás personas de la sociedad a las que no les pasó, no recuerdan porque no saben, porque no conocen. Y una de esas principales características para que la sociedad no pueda reconocer a las víctimas y no pueda reconocer los derechos de las víctimas tiene que ver con la desinformación, pero yo diría como la incapacidad de sentir lo que al otro le ha sucedido. No puedo perdonar si los paramilitares en una audiencia o los guerrilleros en alguna audiencia reconocen públicamente que fueron ellos quienes hicieron ese tipo de acciones. No puedo perdonar si no puedo devolverme al territorio frente al cual me desterraron forzadamente. ¿Quiénes son los afectados? ¿Quiénes son? Ni siquiera esas personas afectadas pueden decir quiénes son. ¿Y cómo será el nivel de nuestro conflicto que se vuelve un objeto de memoria, la misma cédula? Porque en el contexto del conflicto en algún momento tienes que perder tu identidad para sobrevivir, ¿no? No puedo perdonar si además no me devuelven las condiciones económicas para poder sobrevivir, porque ¿cómo perdonar con hambre? Me pregunto yo. ¿Cómo perdonar sin agua? ¿Cómo perdonar sin educación? Proponemos que reconozcamos en las víctimas no solo el hecho victimizante, sino su capacidad de gestar país, de resistir, de soñar, de luchar, de proponer. En la ciudad de Bogotá, entre la calle 26, la carrera 30 y la avenida Las Américas, se va a construir un museo para recordar, pero también para proyectar, donde se alojará la memoria de nuestro conflicto a través del encuentro de saberes, expresiones y narrativas. Este será el Museo Nacional de la Memoria. En los museos y en los espacios de memoria no se trata de pasado, ni elementos del pasado, ni decorativos, ni para recordar únicamente qué pasó, sino que nos motiva a la reflexión y a la memoria viva. Que la construcción de espacios de la memoria pasa por pensar no solo en los contenidos, no solo en las obras, sino por pensar también acerca de los lugares, de los recorridos, de las luces,
de quienes los visitan, de cómo lo hacen. Estos lugares tienen una potencia o se potencian, su valor está en su sentido pedagógico también, porque son lugares para saber, pero también son lugares para sentir. Contribuir desde la memoria a la construcción de una pedagogía de paz como puerta clave para una transformación de los patrones culturales que construyan una sociedad más incluyente, que no tolere la violencia y que respete los derechos humanos y la diversidad. Se trata de transformar los imaginarios, las prácticas y las representaciones excluyentes y discriminatorias. Conocer la historia y conocer la historia completa, no solo vista desde una única perspectiva, para no repetirla, es condición necesaria para la construcción de una paz estable y duradera para las presentes y futuras generaciones de colombianas y colombianos. Al ser decible lo invisible está en la capacidad de los lugares de memoria de apelar a la delicadeza y a la sutileza que puede tener el arte, por ejemplo. No siempre es fácil contar en palabras, pero a veces es posible contar a través de narraciones teatrales, expresiones corporales, bueno, y las mil maneras de las que el arte aquí es capaz. Una de las formas por las cuales las víctimas se apropian de su historia y sus experiencias es la expresión artística. Las prácticas artísticas tienen diversas potencialidades, tanto para quien las activa como para quien las contempla, pues permiten hacer visibles historias, memorias y emociones. Pero también posibilitan la resignificación de los hechos para quien ha sido víctima. Es a través de estos ejercicios que se logra la proyección de nuevos escenarios de sociedad y nuevos sujetos políticos. Lo que hacemos es que utilizamos el arte como medio como proceso de recuperación del tejido social. Entonces trabajamos con víctimas del conflicto, trabajamos recuperando tradiciones ancestrales, recuperando juegos, danza, tejidos. La danza folclórica es una de las herramientas que nos ha dado bastante fuerza para poder reivindicarnos y poder sobresalir de este conflicto. Entonces el rap tiene mucho significado en las rimas, y es ahí donde contamos todo lo que sucede por nuestras vivencias y como bien dicen muchos raperos que nosotros somos los voceros del barrio y en realidad tienen mucha razón, porque es que de alguna manera tenemos que contar lo que sucede en nuestros barrios. La persona como que logra transportarse, ¿sí?, al espacio, al momento cuando sucedió lo que la persona está contando. Se tomaron estas fotografías como una forma de contarle a la sociedad que el crimen existió, existe y que hay que recordarlo, y recordar es que recordar, que es lo útil de recordar, la valentía, la berraquera de las mujeres, la posibilidad de, sí existen posibilidades para recomponer sus vidas y su situación emocional, y la sociedad tiene que hacer algo para transformar estos imaginarios que han de alguna manera naturalizado la violencia sexual a lo largo de la historia de Colombia. Pero a la vez también, después de mostrar esta parte como negativa, que es lo que el dolor, que fue lo que pasó también como la parte de reivindicarnos y poder ya sobrevivir o pasar esa etapa del dolor, pasar el duelo y llegar a un espacio ya como de plenitud, ya como de descanso. Muchas veces hemos sabido lo que sucede en zonas, gracias no a los libros de los académicos, gracias no a los noticieros, sino que hemos sabido lo que ha pasado a través de canciones, a través de libros, a través de pinturas. Entonces lo importante es eso, transmitirlo, dejarlo saber en las líneas, en las canciones, en las líricas,
y bueno, dejárselo saber a todo el mundo, y bacano esto que le da una oportunidad, le abre una ventana más para que la gente conozca lo que uno trae, ¿sí me entiende? Y yo creo que la manera de sobreponerse a todo este tipo de aparatos, digo yo, de manipulación desde todos los flancos, es la canción. Y lo importante es registrar las cosas y que la gente escuche, y los escuche de diferentes maneras, nos escuche a los colombianos en general de diferentes maneras, porque hay muchas maneras de hablar, y la música habla por sí sola, ¿no? Creo que en cada contexto estas prácticas cumplen un papel fundamental, y el papel que han cumplido en estos 60 años de conflicto han hecho la diferencia.